Hola, bueno, pues por respeto a todas las personas que se conectaron temprano, vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Es sobre fertirriego en banano. No sé si alguno de ustedes ya nos han acompañado en webinars pasados. Esperamos tenerlos, que si este es su primer webinar, esperamos que nos acompañen en los siguientes. El día de hoy, nuestro ponente es el ingeniero Efraín Brambila, que también es toda una superestrella de Netafim. Él es agrónomo, tiene 25 años de experiencia, es egresado de la Universidad de Guadalajara, es maestrante en ciencias agropecuarias por la misma universidad, especialista en biotecnología para cultivo in vitro por el Instituto de Investigación de Caña de Azúcar en Cuba. Como experiencia, tiene 3 años como coordinador de extensionismo para granos básicos, 12 años como encargado del departamento agronómico en la Asociación de Cañeros, CNPR, y en Netafim tiene 10 años como especialista en fertirriego para cultivos tropicales y subtropicales. A partir de este año, Efraín es gerente junior del departamento agronómico. Ingeniero, podemos comenzar. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Eli. Buenas tardes a todos los presentes. Un saludo afectuoso, un abrazo cordial. Hoy tengo el gusto, el placer de estar frente a ustedes y les voy a presentar el tema de fertirriego en banano. Hoy en día, el concepto de KPIs, Key Performance Indicator, nos da las claves fundamentales para hacer las cosas de una forma sistematizada y administrada. Con esta pequeña introducción los quiero invitar a que con toda la confianza podamos tener una charla interactiva. Todos sus comentarios, por favor, adelante, son muy bienvenidos. Si ustedes creen que he cometido algún error en algún punto, en algún comentario que haya hecho, igual, con toda confianza, háganmelo saber. Voy a hablar de condiciones generales en el país, tanto de la parte del Pacífico como la parte del Golfo. Como bien saben, pues México fundamentalmente la producción bananera la tenemos en la parte del Golfo, en el trópico húmedo fundamentalmente. Sin embargo, en el trópico seco, donde tenemos menor presencia de plagas y enfermedades como la cigatoca, es el desarrollo del banano, del plátano, como le decimos aquí en México, se ha venido desarrollando con más fuerza justamente por la menor afectación de enfermedades como la cigatoca, ¿no? Pues bien, con esto les voy a platicar cuáles van a ser los temas que voy a abordar. En primer lugar, ¿cuál es la información que se requiere para la elaboración de un proyecto de riego por goteo y o microaspersión en banano o en plátano? El siguiente punto será los elementos de un sistema de riego por goteo y microaspersión en banano. ¿Cuáles son los componentes? Como tercer punto, diseño agronómico para el cálculo de la lámina de riego y nutrición. En cuarto punto va a ser el cálculo de inyección y manejo de fertilizantes en un sistema presurizado, seguido por el tema de Key Performance Indicators o los indicadores para altos rendimientos o que vamos a tomar en cuenta en un sistema de riego. Prácticamente, ¿cuáles van a ser los elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para manejar un sistema de riego presurizado? Sexto punto, experiencias exitosas. Y como último punto, la agricultura digital o el digital farming. Digital farming. Pues bien, lo que tenemos aquí en pantalla es un diseño de riego por goteo en banano, donde los elementos fundamentales que tenemos que tener a la mano son, número uno, un levantamiento topográfico. Número dos, un análisis de suelo. Número tres, análisis de agua. Conocer cuáles van a ser los texturales en nuestro terreno es muy importante. ¿Qué es un textural? Es una cuadrícula en nuestro terreno. Llámese, si yo tengo un rancho de 50 o de 500 hectáreas o de 5 hectáreas, yo tengo que identificar cuáles son las partes más arenosas o menos arenosas, donde yo voy a requerir poner los drenes. Eso es muy importante.
al momento de integrar la información. Otro elemento muy importante es la localización de mi fuente de abasto de agua. Otro elemento muy importante es cómo va a ser el trazo de las surcadas, si de oriente a poniente, de norte a sur, de este a oeste, así también como la colocación del cable vía. Todo esto me va a permitir a Netafim, nos va a permitir en el departamento de diseño de Netafim integrar toda esta información. La localización de los linderos también es muy importante. Si existen construcciones, si existen vías del tren o alguna vía de comunicación, alguna carretera que atraviese nuestro rancho, para poder hacer el diseño propiamente del sistema de riego. Si se cuenta ya originalmente en el rancho con un equipo de bombeo o si ese equipo de bombeo se va a instalar. También si el rancho ya cuenta con tubería existente o si vamos a considerar desde ceros la tubería que se requiere en el rancho. Esto prácticamente y de forma muy general son los elementos que nosotros requerimos. También es muy importante recordar el tipo de energía que vamos a tener nosotros para el funcionamiento de nuestro equipo de bombeo. Si es energía eléctrica o si va a ser por combustión interna, o igual si van a ser equipos fotovoltaicos, o si va a ser tal vez algún equipo que vaya a requerir gas LP. Considerar estos elementos. Pero lo más importante y en los que yo me centraría va a ser, número uno, el estudio topográfico, conocer las curvas de nivel, cuál es la parte más elevada, cuál es la parte más baja de mi terreno, la localización del punto de agua y obviamente análisis de agua y análisis de suelo. Eso es bien importante. ¿Para qué? Pues para conocer la textura del suelo, si es un suelo arenoso, si es un suelo franco, si es un suelo arcilloso, si tenemos pedregosidad. La profundidad que tiene el suelo, porque muchas veces nos encontramos 40, 50 centímetros o 2 metros de suelo agrícola y un horizonte de roca. Entonces, conocer todas estas condiciones para todos los elementos, ponerlos intercalados, el cable vía, el drenaje y finalmente el riego. Todo esto es bien importante para hacer el diseño hidráulico de nuestro sistema de riego por goteo. Para al final tener un trazo como el que estamos viendo aquí en esta imagen. Esta es una fotografía de un rancho en Tecomán, Colima. Saludos, seguramente nos están escuchando. Un abrazo allá a los ingenieros encargados de este rancho tan importante, donde se están haciendo muy bien las cosas y además pues es pionero del desarrollo del riego por goteo en una producción orgánica. Poder llegar a tener ya una conformación como lo estamos viendo ahorita, viene justamente de un buen diseño hidráulico, ¿sí?, de riego, donde ya podemos ver aquí el cable vía, podemos ver que ya están colocadas las tuberías, obviamente están enterradas las tuberías secundarias, y finalmente tenemos aquí las líneas de riego por goteo, ¿sí?, donde podemos ya hacer la siembra de la planta. Si ustedes se fijan aquí en esta fotografía, los cerros están secos. Para los amigos que nos están viendo en países tropicales o aquí mismo en México, pero en las regiones de Tabasco, de Chiapas, de Veracruz, no es común que los cerros estén secos. Esta es una fotografía muy particular de aquí del occidente de la República. Este es de Colima, donde nosotros tenemos una época muy seca, muy marcada, ya a partir prácticamente del mes de febrero, ya no llueve prácticamente nada hasta el mes de junio. Y aún así, con las demandas de agua que tiene el banano para su establecimiento, podemos podemos establecer el cultivo en condiciones de secas, dándole la humedad que requiere el cultivo para su buen desarrollo. Y esto lo podemos ver aquí en esta imagen, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que integran un sistema de riego por goteo o de microaspersión? En esta imagen vemos lo que nosotros tradicionalmente en el argot del riego por goteo conocemos como un cabezal de riego.
que no es otra cosa más que una caseta de donde va a estar nuestro equipo de bombeo, ¿sí? Podemos observar en el plano del fondo principalmente 3 tanques de fertilización, ¿sí? Estos tinacos negros que vemos acá con la etiqueta de Netafim es donde nosotros vamos a colocar el fertilizante soluble, que más adelante voy a hablar de cómo vamos a hacer las soluciones del propio fertilizante. Posteriormente, en la parte baja, vemos un equipo. Este es un FertiKit, es una máquina de fertilización de 3 canales. Ustedes pueden ver en la fotografía 3 tinacos. Cada canal es justamente el medio por el cual se va a distribuir el fertilizante a toda nuestra línea de riego. En la parte del fondo podemos ver un tanque de forma horizontal. Este es un tanque de premezcla. Este me va a permitir, hay fertilizantes que necesitamos darle una solubilidad con aspas y este tanque me va a permitir hacer la solubilidad correspondiente que yo requiero para estabilizar este fertilizante y posteriormente hacer la aplicación. Otro elemento de nuestro sistema de nuestro cabezal, de nuestro sistema de riego, es prácticamente el sistema de filtrado. Esto es bien importante porque un sistema de riego presurizado es como un sistema circulatorio de cualquier animal. Nosotros, los seres humanos, en nuestro sistema circulatorio es exactamente lo mismo que un riego por goteo. Las venas vienen a ser parte de las tuberías, las arterias, los vasos sanguíneos van a ser esta parte donde el goteo va a estar entregándole gota a gota agua y nutrientes a la planta. Por eso es bien importante que tengamos filtros. Los filtros van a ser los riñones. Los riñones es bien importante siempre en cualquier organismo vivo tenerlos bien funcionales. Y es igual, entonces los filtros me van a permitir, una vez que yo conozco las características del agua. ¿Se acuerdan que les comenté que era bien importante que nosotros conociéramos nuestro análisis de agua? El análisis de agua tenemos que mandar a hacer un análisis físico y químico. En el análisis físico me van a decir cuáles son los sólidos en suspensión, esas pequeñas partículas que si yo dejo que se asienten en 1 litro de agua. Normalmente lo hacemos en un equipo que lo conocemos como el cono IMOF. Este cono me va a permitir identificar las partículas más pesadas, se van a ir al fondo y de esa forma yo poder identificar cuál es la calidad del agua. Va a ser muy importante porque si yo tengo aguas turbias, como son las aguas que se presentan en este momento en todas las regiones, y yo tomo directamente el agua de ahí, es posible que mis equipos de filtración estén trabajando constantemente. Pero si yo tengo previo un sistema de sedimentación de sólidos, ¿verdad? Como pueden ser estanques o piletas, o incluso hay ya dispositivos que se pueden colocar para bajar la velocidad del agua y con esto provocar una decantación. Lo vemos tanto en la parte del trópico húmedo, en el Golfo de México, como también aquí en el trópico seco, acá en el Pacífico mexicano. Normalmente las huertas de banano tomamos agua de aguas superficiales, llámense ríos, arroyos, también de pozos, pero las aguas superficiales son más proclives, son más susceptibles a que traigan sedimentos, tanto materia orgánica como arcillas, y estas hay que decantarlas. La recomendación siempre es tener reservorios para que estos se decanten previamente. Posterior a esto, una vez que si yo tomo el agua de estos reservorios o le estoy tomando agua tomando del pozo, tengo que tener un hidrociclón para separar las arenas y además tener los filtros. Los filtros son indispensables para nuestros sistemas de riego presurizado. ¿Qué más voy a requerir en mi sistema de riego? Además de, como ya les comentaba, el reservorio para que los sólidos en suspensión se vayan
decantando. Posteriormente hacemos lavados de estos reservorios. Este es un reservorio también en Tecomán. Ustedes pueden ver, también estamos en la época seca. El agua no se ve tan turbia como pudiera estar ahorita. Ya está decantada. Y la succión no se hace del fondo, se hace de una zona, un primer tercio de profundidad, para que no extraigamos sólidos o arcillas, ¿verdad?, que pudiéramos ver reflejadas. El elemento más importante, además de las tuberías, es justamente el gotero. El gotero o el emisor. Puede ser un microaspersor o puede ser un gotero. Conocer el caudal, ¿sí?, que vamos a trabajar. Estos caudales pueden ser de 2 litros a cada 50 centímetros o a cada 40 centímetros. Esto me va a dar a mí la lámina de riego, que lo voy a comentar un poquito más adelante. Esto es bien importante, que también tenga las características que se necesitan para el cultivo. En banano, a pesar de ser un cultivo que se está cosechando, entra algo de maquinaria o entra justamente las diferentes labores, como el desige, donde se están trabajando con elementos punzantes y pueden llegar a dañar mangueras que no se hayan seleccionado del calibre adecuado. En este momento, pues la recomendación sería utilizar un calibre 16010. ¿Qué es eso? Pues es un calibre que me va a permitir conocer a mí la pared de la manguera, ¿sí? La pared de la manguera va a ser el espesor que sea aproximadamente de 1 milímetro, ¿sí? Este milímetro de pared me va a permitir a mí contar, muy importante, con una manguera funcional, ¿sí?, hasta 10 años sin ningún problema, ¿sí? Esto lo usamos en otros tipos de frutales, como en aguacate, pero el banano, que es particularmente intenso en sus labores, y no se diga más en bananos orgánicos, que se tienen que utilizar desbrozadoras para limpiar la maleza, perdón. Este tipo de mangueras son bastante robustas y me van a ayudar mucho justamente en que podamos hacer el riego sin que se dañe la manguera, ¿verdad? Eso es un tema muy, muy importante. El tema del filtrado, como podemos ver aquí, son ollas, ¿sí?, de filtros de arena. Estos filtros de arena son automáticos, ¿verdad? Y a mí me van a permitir siempre estar haciendo la limpieza correcta del agua para evitar taponamientos en los goteros. Esto es un elemento fundamental en el momento de que se hacen los diseños. Se consideran cuántas ollas, de acuerdo al caudal que tenemos en nuestros afluentes de agua, en nuestra bomba. Y de aquí, estos sistemas tienen diferentes formas de accionar, ya sea por diferencia de presión o por tiempo. Entonces tenemos los retrolavados de los propios filtros, y esto nos está permitiendo que 24 horas al día estén trabajando sin ningún problema para que nuestra finca sea lo más eficiente posible y además esté automatizada. Automatizada en el caso de las huertas que así por su tamaño se requiera. Pero si la huerta no es tan grande, aquí en Jalisco, en Cihuatlán, que desafortunadamente acabamos de pasar una situación muy complicada porque tuvimos la presencia de varios fenómenos climatológicos que desafortunadamente año con año pues nos afectan y se pierden, se inundan varias superficies, bastante superficie. Pues desafortunadamente en este momento en la región de Cihuatlán y de Manzanillo pues tenemos huertas siniestradas. Pero justamente, a pesar de que tengamos este tipo de siniestros, si nosotros hemos considerado todas las especificaciones de drenaje y todas las especificaciones recomendadas pues de riego, se pueden salvar los sistemas de riego. Estas superficies de 5 hectáreas que tenemos en estas regiones, en Cihuatlán podemos ver superficies de 5, 10, 15, 50 hectáreas, 100 hectáreas, pues son tecnificables, tanto automatizadas o de forma manual, tanto los filtros como las válvulas que vamos a ver ahorita más adelante. El tema de la inyección del fertilizante. Hace un momento
yo les presentaba un equipo que es un FertiKit que hace la aplicación a través de 3 canales de inyección de fertilizante, donde ya sea que hagamos fertilizaciones orgánicas o fertilizaciones químicas convencionales, podamos tener en un tanque un diferente tipo de fertilizante que no es compatible con el fertilizante que voy a poner en un segundo tanque y así en un tercero. Por eso, en nutrición, que lo voy a ver un poquito más adelante, es bien importante tener para fertirriego 3 o 4 tanques donde incluso yo pueda hacer adición de ácido o de algún mejorador de la condición propiamente del suelo. Lo que estamos viendo aquí en esta fotografía son 3 Venturis con una bomba Booster que me va a permitir facilitar la aplicación de los fertilizantes. Estos son Venturis de 1000 litros por hora. Estamos viendo un esquema donde podemos hacer una aplicación de 3000 litros por hora de fertilizante. ¿Ya? Este es un Netayet. Este es un equipo que me va a permitir, además de hacer la inyección por 4 hasta, tenemos un Netayet Otka, que puedo hacer una inyección de hasta 8 canales, me va a permitir tener una exactitud mucho más elevada y poder utilizar una gran cantidad de fuentes de nutrición que, como todos sabemos, el correcto manejo de la nutrición me va a mí a dar la perspectiva de poder siempre hacer fruta de exportación. En banano, el tema de exportación es muy importante, el tema de calidad es muy importante, en banano como en todos los frutales. ¿Por qué? Porque la calidad que yo logre con este tipo de equipos, de automatización de fertilización, monitoreo de conductividad eléctrica, monitoreo de pH, la exactitud en la aplicación de los pulsos, tanto de riego como de fertilización, me va a permitir siempre tener fruta de calidad en los volúmenes demandados por el mercado. Pónganle mucha atención a este aspecto porque en banano hoy, como siempre, ha sido de vital importancia para la supervivencia del cultivo. El cultivo tropical más importante de México es el banano, ¿sí? Prácticamente el 10% de las frutas que consumimos, el 10% es banano. Aproximadamente el consumo per cápita es aproximadamente de 15 kilos de banano al año por persona. Entonces es un producto muy importante. Pero como agricultores tenemos que ponerle mucho ojo al tema de la utilización de equipos de fertilización que me den la posibilidad de hacer fertilizaciones exactas para tener siempre no solamente la aplicación de nitrógeno, fósforo, potasio, sino también hacer aplicaciones de calcio, de azufre, de magnesio, de boro, etcétera. Todos los elementos menores que me van a mejorar siempre la calidad en la producción. Esta imagen, y estamos hablando de los elementos del sistema de riego, recuerden, ¿no? Es un controlador donde yo voy a poder programar, de acuerdo a mi número de válvulas que tengo en campo, la apertura y el cierre de las mismas de forma remota, ¿sí? Si yo tengo 5 o 10 válvulas o 200 válvulas en campo, tal vez yo abra 3 o 4 o 5 válvulas de forma simultánea para de esa manera poder hacer el riego. Pensemos en un proyecto de 15 hectáreas al mismo tiempo. Y tal vez yo me encuentro en un suelo sumamente arenoso, como en el caso de los terrenos que tenemos en Cihuatlán o en Tecomán, Colima. Entonces, sea necesario dar hasta 3 o 4 riegos por día. De esta manera, de forma automatizada, es mucho más sencillo y más económico que gastar en mano de obra para la apertura y cierre de estas válvulas. Imagínense que ustedes tienen que hacer la apertura y el cierre de, no sé, 60 válvulas en un día y lo tienen que hacer 3 o 4 veces porque tienen un suelo tan arenoso que no retiene la humedad. Esto se logra
literalmente como que si fuera una hidroponía, lo que hacemos en tomates, lo que hacemos en berries, lo hacemos en un cultivo como banano y además de forma orgánica. Entonces, con estos elementos que acabamos de ver ahorita, podemos hacer producción de banano orgánico en un suelo sumamente arenoso y con muy buenos resultados, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, otros elementos importantes obviamente son las válvulas reguladoras, ¿sí? Que me van a permitir a mí la apertura y el cierre con las presiones necesarias para estar aplicando tanto el agua como los nutrientes. Exactamente. Así también válvulas de aire y otros elementos que son fundamentales en nuestro diseño de riego. Ok, ahora vamos a hablar del aspecto del diseño agronómico, ¿sí? Para determinar la lámina y la nutrición. Lo primero que tenemos que establecer, pues, es el cultivo para conocer cuál es su coeficiente de cultivo. En el caso del banano es de 1.2. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de este tema, que es el coeficiente de cultivo. La localización, el clima, estos son elementos agronómicos que se tienen que establecer. La precipitación anual, pero no solamente la precipitación acumulada, sino todo mensualmente cómo se comporta el clima, así también como la evaporación mensual, incluso si se puede de forma diaria. La altitud en la cual se encuentra, que ya son las condiciones topográficas, ¿sí? Y de esta manera podemos identificar cuál es el tipo de riego, cuáles son las características de la manguera que yo voy a necesitar. Otro elemento bien importante va a ser el marco de plantación. Les voy a poner un ejemplo de un marco de plantación de doble hilera, ¿sí? 2 metros entre hileras y 3 metros entre pares de hileras, dándome de centro a centro, como lo ven ustedes aquí en esta fotografía, 5 metros, ¿sí? Esto para determinar yo el número de plantas, pero antes de irme con el número de plantas, yo voy a poder identificar cuántos metros lineales de manguera me van a ser requeridos para este proyecto y poder hacer las cotizaciones correspondientes. Para este caso particular, les voy a poner este ejemplo. Se estableció manguera con 1 milímetro de espesor, con un gotero Uniram especial para fertilización orgánica, que me permite proteger este gotero porque tiene un filtrado mucho mayor, ya propiamente en el gotero. El gotero, ustedes siempre que busquen o que vayan a adquirir una manguera de riego, siempre fíjense en las características del gotero. Este gotero tiene que tener una mayor área de filtrado para poder no solamente llevar los filtrados anteriores que vimos hace rato, sino también en el mismo gotero se lleva un filtro. Este gotero a mí me va a dar una capacidad de 1.6 litros por hora, ¿sí? Cada gotero. Estos goteros van a estar acá a 40 centímetros, ¿estamos de acuerdo? Y se van a poner 2 mangueras por línea de banano. Esto quiere decir que vamos a meter 4 mangueras cada 5 metros, como lo estamos viendo aquí. ¿De qué me sirve toda esta información que les acabo de dar? Pues para conocer la lámina de riego. Con esta configuración, con estos goteros de 1.6 litros a cada 40 centímetros, yo le voy a entregar a mi cultivo 3.2 milímetros de agua por hora. Pero eso, ¿de qué me sirve o para qué me sirve esa información? Para yo poder aplicarle al banano el volumen de agua que éste necesita. Vamos a pensar que si nosotros vamos a diseñar, tenemos que conocer cuál es la demanda máxima. Vamos a pensar, tanto en el trópico seco como en el trópico húmedo, tenemos un mes donde no llueve nada o llueve muy poco y donde tenemos más evaporación, que es el mes de abril. Aproximadamente, tanto en Tabasco como aquí en Colima, en Jalisco, el mes de abril es el mes más seco y es en el mes en el que nos tenemos que fijar para hacer el diseño. ¿Cuánto se evapora aproximadamente en abril? Aproximadamente son 6 milímetros. ¿sabes? Estos 6 milímetros nos van a servir para hacer el cálculo de la lámina de riego, ¿sí? De tal manera
que si yo ya conozco mi coeficiente de cultivo, ahorita les voy a platicar qué es el coeficiente de cultivo, que es de 1.2, lo voy a multiplicar por 6, yo requiero al día, ¿sí? Ya para un cultivo establecido en el mes de abril, aproximadamente 7 milímetros diarios de lámina de riego. Si ustedes se fijan en la lámina anterior, yo les puse que con este diseño de riego, con este número de mangueras y con este marco de plantación de banano, yo estaría entregando 3.2 milímetros de agua. Por lo tanto, yo aproximadamente en 2 horas y cuarto por día le estoy entregando al banano, ya un banano adulto en producción, ¿sí? Un banano adulto en producción, aproximadamente una lámina de 7 milímetros. Pero ustedes me pueden decir, oye, yo he registrado en el mes de abril en mi finca 8 milímetros de evaporación en promedio, totalmente válido. Entonces, tendríamos que hacer el cálculo de esos 8 milímetros, multiplicarlos por 1.2, ¿verdad? Y esto me va a requerir a mí una lámina de 9 milímetros, de 9.6 milímetros, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros consideremos antes de hacer, recuerden que estamos en las características agronómicas para el diseño de un sistema de riego. Por eso tenemos que tener la proyección, porque si queremos llegar a rendimientos altos y además a rendimientos con calidad de exportación, tenemos que considerar todos estos factores. Recuerden que estamos en los Key Performance Indicators, los indicadores de rendimiento para lograr altas producciones. Y esto se logra con planeación. Obviamente esta planeación nos va a dar al final una cotización de este tipo de insumo que estamos hablando del sistema de riego, así como tenemos que cotizar los fertilizantes, la mano de obra, el cable vía, etcétera, el empaque, todos los elementos que requerimos, es parte justamente de los indicadores de rendimiento que tenemos que ir palomeando que estamos haciendo bien las cosas. En este webinar estamos enfocados al tema de riego, pero tenemos en el mundo del banano, así como con cualquier otro cultivo, diferentes capas que tenemos que ir observando y que se van entrelazando. Volviendo al tema. Entonces, es bien importante que nosotros en nuestra región vayamos a las normales climatológicas de CNA. En el caso de los amigos que nos están escuchando fuera de México, quiero comentarles que la CNA, la Comisión Nacional del Agua aquí en México, que es un organismo gubernamental, tiene información meteorológica con aproximadamente 3,000 estaciones en todo el territorio nacional que podemos acceder, cualquier persona simplemente se mete a googlear normales climatológicas de Teapa, Tabasco, y le van a aparecer todas las condiciones ambientales, evaporación histórica de los últimos 20, 30, 40 años. Hay que poner ojo en que mientras más cercanas tengamos las informaciones climatológicas es mejor. ¿Por qué? Porque si tomamos las de los últimos 50 años, pues a lo mejor llovía más. Tal vez si comparamos las normales climatológicas de los últimos 50 años contra la de los últimos 10 años, vamos a ver que en los últimos 10 años ha llovido menos. Entonces, todos estos análisis hay que tomarlos en cuenta para poder saber cómo voy a calcular la lámina de riego. Obviamente todo esto que les estoy platicando, su servidor y todo el equipo comercial de Netafim, todo el experto, el departamento de diseño que tenemos en Netafim, ellos trabajamos para entregar un producto lo más cercano a la realidad y que también resuelva las condiciones que se nos van a presentar en campo, que es demanda de agua. Ok, bueno, yo creo que este tema ya está bien marcado, es de los más importantes, por eso estoy haciendo mucho hincapié en él, porque es bien importante. No es lo mismo diseñar un proyecto con una lámina de riego para Tabasco, que a lo mejor se diseñan con 5 milímetros, ¿sí? Por las condiciones ambientales, que a lo mejor nada más necesitas agua 4 meses, que para un proyecto que vas a hacer en Colima y donde tal vez vas a tener que regar durante 8 meses
¿verdad? Entonces es bien importante saber diferenciar, porque obviamente el proyecto para riego para el trópico húmedo no va a requerir los mismos volúmenes que requerimos en el trópico seco, ¿verdad? A tomar en cuenta. ¿Qué estamos viendo aquí? El riego por goteo, el riego presurizado, calculado con un análisis bien tomando en cuenta todos los aspectos. Se mojó, se logró humedecer esta zona radicular. Si ustedes pueden observar, están esas dos líneas. Obviamente, primero se mojó antes del establecimiento del cultivo. Podemos ver también en la imagen el dren ahí a un lado. Y bueno, pues una imagen dice más que 1000 palabras. Este cultivo va a tener ese volumen de agua de acuerdo a los cálculos que les estoy comentando y de nutrientes de forma adecuada. En este caso, este proyecto está automatizado y nos permite llevar las cosas de una forma más adecuada que muchas veces cuando lo hacemos de forma manual, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo el diseño de un proyecto de aspersión, ¿sí? de riego subfoliar. En el caso del riego subfoliar, estamos hablando de volúmenes más altos por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues son los aspersores que normalmente pueden llegar a ser hasta de 300 litros por hora. ¿Qué vamos de 1.6 litros por hora de un gotero a un aspersor de 50 litros por hora? Pues es muy diferente, o de 300 litros por hora. Pero de todos modos hay condiciones y hay explotaciones agrícolas pues que el día de hoy, y además la mayor parte del banano que se riega de forma presurizada es con riego subfoliar. También tenemos nosotros la opción de diseñar riego subfoliar para todos aquellos que manejan el sistema de riego, de este sistema de riego justamente. ¿Sí? Y lo podemos ver acá. ¿verdad? Seguramente ustedes me preguntarán cuál es más eficiente y qué ha tenido más resultados. Pues el riego por goteo, eso definitivamente. Podemos ver que el riego subfoliar es aproximadamente, tiene una eficiencia como del 88%, ¿verdad? Y el riego por goteo tiene una eficiencia del 95% y más si es automatizado, ¿no? Además, hay que tomar en cuenta el asunto del fertirriego. Sí, eso. Ahora, otro tema muy importante, la cigatoca. Con este riego de aspersión se va a prender más que con el goteo. Eso ya está comprobado, o sea, por lógica, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Tenemos también riego por microaspersión. Ya son aspersores que me van a pedir una de 50 litros por unidad. Ahorita les voy a enseñar la imagen. También nuestro departamento de diseño hace. ¿Por qué? Pues porque hay mucha superficie que también se riega por microaspersión. Cada vez tal vez sea un poco menos. Aquí tenemos una imagen de cómo se está regando por microaspersión. Todos son diseños que se consideran siempre la presión y el caudal. Hace rato yo hablaba mucho de caudales y de lámina de riego, pero en riego presurizado siempre hay que tomar en cuenta las presiones porque cada gotero o cada emisor de riego requiere una presión de un rango, ¿verdad? Entonces podemos buscar que en la válvula de riego yo puedo tener 1 kilo de presión o 1.5 o 2 kilos de presión, depende del tipo de riego, el tipo de emisor que yo estoy buscando, para tener un elemento fundamental en riego presurizado que se llama la uniformidad de riego. ¿Eso qué quiere decir? Que me riegue lo mismo el gotero que está cerca de la válvula como el gotero que está al final. El gotero que está en la parte más baja como el gotero que está en la parte más alta, porque todo es agua y nutrición. Entonces todo tiene que estar bien medido. Recuerden, siempre este tipo de sistemas de riego se está enfocado al máximo rendimiento para lograr siempre estas claves, ¿sí? Que como técnicos, como inversionistas, tenemos que estar seguros de que cada peso, cada centavo que vamos a involucrar en los cultivos tenga rentabilidad. Por eso es bien importante que si ustedes están pensando en mejorar su sistema de riego o están pensando en poner un sistema de riego por goteo, todos estos comentarios que les estoy haciendo, se los pregunten a sus proveedores. Oye, ¿qué lámina me estás considerando? ¿En qué te estás basando? ¿Cuál es la evaporación que me estás tomando en cuenta?
¿sí? ¿Cuál es la presión de la bomba que estás considerando? A lo mejor les vayan a ofrecer una bomba de mayor o de menor presión, o a lo mejor les van a poner un sistema de riego y no tenemos el agua suficiente. Entonces, todos estos cálculos es bien importante que cuando nosotros, los proveedores de riego, nos acerquemos con ustedes, poder poner sobre la mesa datos técnicos. Esto que yo les estoy comentando no son datos comerciales. Estos son datos técnicos fríos que aquí en China y donde se haga riego siempre se tienen que tomar en cuenta. Entonces, esto es un esquema técnico que podemos nosotros considerar siempre para que nuestro proveedor de riego se limite a ellos, ¿sí? Ahora, que si hay un proveedor de riego que les da todavía mejores condiciones técnicas, pues adelante, ¿no? Pero siempre hay que buscar la información técnica de cada elemento y sobre todo ahora que vamos a instalar nuestro sistema de riego. Esta imagen, ustedes se fijan, es un suelo arcilloso. En banano los suelos arcillosos son difíciles, pero los hay. En la región de Apatzingán hay mucho banano y los suelos son arcillosos. ¿Y qué sistema de riego es mejor para un suelo arcilloso? El riego por goteo. Porque en riegos más pesados, como podría ser la micro o pudiera ser la aspersión o el subfoliar, se aplica un volumen de agua muy rápido y eso hace que no se infiltre lo suficiente y que de esa manera se desperdicie agua y fertilizante, ¿verdad? Aquí tenemos otra imagen de la uniformidad de riego. Bueno, ahora vamos a ver cómo calculamos, ¿sí?, la inyección, ¿sí?, y el manejo de los fertilizantes en un sistema de riego presurizado. Aquí puse una imagen de fertilización química, pero también podemos manejar fertilización orgánica. Lo primero que tenemos que saber es que estos fertilizantes se tienen que diluir. Y estos fertilizantes tienen todos en su etiqueta un porcentaje de dilución. El sulfato de potasio, que es uno de los fertilizantes que más usamos en banano, es uno de los que se diluyen menos. Es bien importante que nuestros muchachos que están haciendo las diluciones ahí en los tanques respeten la dilución. Nosotros, cuando hacemos las capacitaciones en los diferentes ranchos, les hacemos una prueba de dilución de cada fertilizante, ya sea que tengan fuentes orgánicas o fuentes inorgánicas, como es el ejemplo. Obviamente, partiendo, y este no es un tema de nutrición en banano, pero es un tema del manejo de los fertilizantes. Lo más importante son dos cosas. Número uno, la solubilidad de las fuentes. Si vas a manejar sulfato de potasio, si vas a manejar ácido fosfórico, si vas a manejar 132, si vas a manejar SOP, si vas a manejar nitrato de calcio, si vas a manejar sulfato de magnesio, el fertilizante que sea, que tengas bien integrado, ahí a los muchachos que están haciendo las diluciones hay que decirles tantos kilos con tantos litros, ¿sí? Y esta es una tabla que se las voy a dejar en el chat para que ustedes las revisen y las puedan estar integrando de acuerdo a sus fórmulas de fertilización. Ahora, ¿cómo vamos a lograr nosotros hacer un programa de fertilización a lo largo del año? Pero lo más importante, ¿qué tipo de equipo yo necesito pedirle a mi proveedor de riego, ¿sí?, que me coloque para las necesidades de nutrición del banano? Muy importante y muy sencillo. Se llama la tasa de inyección, ¿sí? Esta tasa de inyección, una vez que nosotros consideramos que vamos a estar haciendo fertilizaciones en cada riego, ¿sí?, esta fertilización yo puedo pensar que voy a hacer una... ¿Se acuerdan de la fotografía que les puse que podíamos meter 3,000 litros por hora? Que teníamos 3 Venturis. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Entonces, si yo tengo una bomba que a mí me está dando 60 metros cúbicos por hora, entonces mi tasa de inyección tiene que ver con estos 3,000 litros, ¿sí?, que yo estoy inyectando en estos 60 metros cúbicos. Y de esta manera se saca la tasa de inyección, ¿sí? En lo particular, y por favor les voy a pedir que si alguien de los que están aquí presentes en la charla tiene duda
específica de cuál sería la tasa de inyección de su rancho, de su proyecto, mándenme por favor ahí un chat, incluso va a quedar el correo de Netafim. Todas las preguntas se van a responder y también va a haber la posibilidad de que interactuemos vía WhatsApp, porque pues obviamente estoy dando datos generales, pero si alguno de ustedes quiere hacerme la referencia directa, oye, a ver, calcúlame mi tasa de inyección, porque hay que considerar otros elementos. Obviamente la tasa de inyección nosotros la vamos a calcular para la máxima demanda en el momento más, en el momento más fuerte. Obviamente estamos hablando de ya de huertas en parición, donde yo la cantidad de nutrición que voy a tener que aplicar pues es la más alta. Obviamente no es lo mismo la imagen que yo les presentaba hace rato de unos plátanos pequeños que una huerta ya más grande. No es lo mismo esta planta que las otras plantas que ya les estoy presentando. Son diferentes niveles de nutrición que vamos a estar aplicando, pero cuando les hacemos un diseño de las máquinas de fertilización, ¿sí? Siempre consideramos esta tasa de inyección. ¿Sí? Entonces, las unidades que estamos viendo aquí pues son representativas. Obviamente cada rancho y cada finca tendrá bien definida cuáles son las unidades que vayan a aplicar de acuerdo a la producción que se estima lograr. Pero nosotros nos vamos a rendimientos, vamos a pensar, vamos a calcular 60 toneladas por hectárea al año y en función de eso nosotros calculamos las unidades y hacemos la división de acuerdo a los nutrientes, de acuerdo a los fertilizantes, a las fuentes, y hacemos el cálculo para que no se queden ni cortos ni sobrados, porque esto es un elemento muy importante y es una pieza clave en el diseño de un riego presurizado en banano. Y recuerden, riego presurizado de preferencia con goteo siempre va a ser a nivel de nutrición. Punto número 1, solubilidad en fertilizante. Número 2, la tasa de inyección. Y número 3, y lo dejé al final porque quiero remarcarlo mucho, la compatibilidad de fertilizantes. Llámense orgánicos, llámense inorgánicos. Ya sabemos, calcio con azufre no se llevan calcio con fósforo, porque se hacen unas masacotes. Se pueden llegar a colapsar sistemas de riego. La inversión que ustedes hayan hecho por no tomar en cuenta la compatibilidad de fertilizantes o por comprar fertilizantes que no sabemos sus fichas técnicas, pueden colapsar los sistemas de riego. Afortunadamente hay protocolos, ¿sí?, de los cuales voy a hablar ahorita, del mantenimiento de un sistema de riego, ¿no? Pero hay que evitar. Recuerden, siempre lo mejor es evitar los problemas. Y en riego por goteo, el protocolo de mantenimiento parte de aquí. La correcta compatibilidad de los fertilizantes al momento de hacer las mezclas, eso va a ser bien importante, ¿sí? No ir a mezclar el nitrato de calcio con el ácido fosfórico, no, nada de eso. Es bien importante, ¿sí?, que nosotros tomemos en cuenta estos elementos, ¿sí?, para que nuestros equipos de inyección de fertilizante trabajen al 100%, ya sea, como les comento, ya sea orgánico, ya sea inorgánico. En orgánico hay que tener mucho cuidado con el manejo de los productos. Tenemos que pedirle a nuestro proveedor pues que nos indique cuál es la solubilidad que ellos están manejando. Hay que dejar que los productos se decanten para poder nosotros estar tomando no de la parte cantada, sino de la parte que esté más diluida. Pero eso, si alguien tiene interés particular de cómo manejar la fertilización orgánica, también lo podemos abordar de forma personal y incluso más adelante seguramente tendremos algún webinar de banano orgánico o de berries orgánicas, porque el manejo de la fertilización orgánica en riego por goteo es muy particular, son elementos muy precisos que hay que tomar en cuenta. Y siguiendo con este mismo tenor, les voy a platicar acerca de los Key Performance Indicators o los KPIs, que no es otra cosa más que los indicadores de rendimiento. ¿Qué es eso de Key Performance Indicators o indicadores de rendimiento? Es una lista, ¿sí?, que nosotros vamos a tener dentro de una bitácora de trabajo que yo voy a ir palomeando, ¿sí? Y ese palomear es saber si estoy haciendo bien las cosas, ¿sí? El riego por goteo, una vez que ya consideramos todo lo anterior, ya se me entregó el diseño, hicimos el establecimiento y pues obviamente esto va a tardar,
Pero yo ya tengo mi sistema de riego establecido. Le tengo que dar un mantenimiento y más allá, le tengo que hacer prueba de funcionalidad. La primera prueba de funcionalidad es conocer, ¿sí?, el aforo de los goteros. Si a mí me están vendiendo un gotero de 1.6 litros por hora, y además es autocompensado, yo tengo que tener en mis 3.500 goteros o 30.000 o 300.000 goteros que yo tengo en la finca, 1.6 litros. ¿Y eso cómo se va a lograr? Nos vamos a ir al gotero, vamos a poner un frasco y vamos a dejar que trabaje 1 minuto. Y con una jeringa, como la fotografía que tiene aquí nuestro compañero, va a tomar, ¿sí? Y va a determinar, va a ser una regla de 3, un gotero que tira 1.6 litros en 1 hora, ¿cuánto debería de tirar en 1 minuto? Y esa prueba, mis amigos, se la van a hacer a todos los goteros que ustedes quieran, ¿sí?, del proveedor de riego que sea, para determinar que lo que se puso en un diseño de riego matemáticamente bien elaborado tenga que ver con lo que se instaló en campo. Eso es muy importante. Y también muy importante es que lo que les diseñan, eso mismo sea lo que se establezca. No porque yo tengo un diseño de riego, voy a querer meterle otros 10 o 20 metros más. No, no, pues un diseño de riego tiene sus acotaciones y para eso está diseñado. ¿Qué otra cosa? En las válvulas de riego, válvulas que ya son válvulas hidráulicas que me permiten a través de un piloto regular la cantidad de presión que yo necesito para esa válvula. Tal vez yo tengo diferentes válvulas en campo, pero ya no tengo que ir así como con una válvula de mariposa, abrir y cerrar, porque a lo mejor el amigo hoy le puso en el diente número 3, mañana le pone en el diente número 3,5, pasado en el diente número 4. Y eso no sirve porque mi riego, mi fertilización no va a ser siempre la misma. ¿Para qué yo hago esas inversiones si no las voy a hacer bien? Mejor hacer una buena inversión para hacerla bien. Y es aquí donde estas claves de rendimiento logran su efecto para ser mejores, que no es otra cosa que llevar a cabo entonces las mediciones de presión que yo les decía hace rato. Medir presión y medir caudal es la clave de los sistemas de riego. Siguiente punto. Tenemos que estar haciendo revisión de los goteros, hay que abrirlos, hay que abrir la manguera, nos llevamos unos conectores, abrimos, sacamos el gotero, observamos que el gotero está íntegro, que no se está ensuciando, ¿sí?, que no se están pasando sólidos de suspensión, ¿sí? ¿Qué otro elemento? Si así fuera, vamos a seguir con el diálogo, está el tema del mantenimiento. El tema del mantenimiento va a ser necesario estar aplicando tal vez esta fertilización. Si yo tengo una condición de aguas con carbonatos elevados, tal vez sea necesario aplicar un nivel de ácido para esos carbonatos, bajarlos, ¿verdad? Y tal vez si mi agua es de 7,8 y yo necesito un agua de 6,5, pues con un ácido yo puedo bajar esos niveles y además me van a permitir que estos carbonatos no se incrusten, ¿verdad?, en nuestros goteros, ¿sí? Este sarro, el sarro que se forma normalmente son carbonatos que luego se asocian con algas o con algún elemento orgánico y me provocan la formación de casi de rocas ahí junto al gotero, y esto lo puede llegar a tapar. Pero los protocolos de mantenimiento en un sistema de riego por goteo son bien importantes. En Netafim nos especializamos en la postventa. Nosotros, como agrónomos o como técnicos hidráulicos, una vez que ustedes adquieren nuestros sistemas de riego, una vez que ustedes adquieran nuestro diseño, nuestra cotización, una vez que ustedes ya están trabajando, los técnicos de postventa estamos con ustedes para que todo esto que yo les estoy platicando, si quieren de una forma rápida y a lo mejor un poquito atropellada, lo vamos a llevar con ustedes a la mano, ¿sí? A la mano para que no se les tapen sus mangueras, para que todos los muchachos que ustedes tienen en campo sean capacitados de cuál es el manejo del fertilizante, de cómo se tienen que hacer los mantenimientos y puedan los muchachos, esta es una fotografía que yo tomé con los muchachos de este rancho, ya técnicos especializados en riego, que así se han formado, puedan tener la habilidad de hacer los lavados necesarios en campo. Estos lavados son muy importantes, sobre todo si están trabajando con aguas superficiales, para que al final de la manguera
sean abiertas cada 15 días, una vez al mes o cuando el equipo lo requiera, y sea lavado toda la suciedad que en un momento dado haya llegado a pasar por los diferentes filtros. Bien importante, es las partes del mantenimiento. Si es necesario aplicación de cloro para eliminar algas o si es necesario la aplicación de ácidos para eliminar carbonatos, todo esto lo vemos una vez que ustedes ya adquirieron su sistema riego, entramos en la postventa a darles este seguimiento. Para nosotros es bien importante el seguimiento. Fíjense ustedes que están viendo aquí, la válvula hidráulica que yo les comentaba, esta válvula hidráulica que me permite a mí, si en mi diseño dice que aquí solamente tiene que pasar 1 kilo de presión, un bar de presión, es lo único que tiene que pasar por ahí. Y ahí tiene el piloto. Ahí el piloto me va a permitir regular esa válvula. Pero además tenemos este filtro. Aquí este compañero está agarrando el capuchón del filtro y podemos ver la parte interna, los discos. Este es un disco, es un filtro que se pone en las válvulas en los proyectos orgánicos, porque muchas veces los fertilizantes orgánicos en un momento dado pueden reaccionar, aunque se hayan solubilizado correctamente, pueden reaccionar con el calcio, los mismos carbonatos que trae el agua y pueden formarse nuevamente estructuras, coloides y integrarse nuevamente en el fluido del riego. Entonces aquí los podemos capturar nuevamente, de ahí la importancia, ¿verdad? ¿Y cuál es el mantenimiento? Pues el lavado de estos filtros. Va a haber ocasiones en la temporada donde es importante estarlo lavando 1 o 2 veces por semana o incluso si el agua les está llegando muy sucia, pues hay que hacerlo de forma diaria, ¿verdad? Fíjense, esto es un aforo. Acá yo les enseñaba que este amigo que está participando acá está aforando con una jeringa, pero ese es un gotero. Acá en esta otra imagen estamos aforando un aspersor, ¿sí? Un aspersor de 300 litros y ven ustedes los platitos que tengo aquí, se puso uno cada metro y van a funcionar como un pluviómetro. La idea es conocer la uniformidad de riego y de esta manera, al estarse regando, ¿sí? Nosotros después de, vamos a decir, 1 minuto o un determinado tiempo, nosotros vamos a ir a tomar cuánta agua se capturó en este frasco. Entonces, se tiene el estudio de que tenemos que tener una uniformidad de riego, es un factor, la CU, para determinar la menor variación de agua en el perímetro del riego, ¿no? Todo eso son mediciones que nosotros hacemos para evitar esto, ¿no? Que son las suciedades. Bueno, experiencias exitosas. Ya para terminar, me faltan algunos minutos, pero les voy a comentar. Para tener éxito en una huerta de banano, pues lo más importante es el drenaje, antes que el riego por goteo, antes que el fertirriego. Lo más importante es el drenaje, porque si nosotros no tenemos drenaje, pues luego el banano es muy susceptible a la muerte radicular por exceso de agua. Y bueno, pues el banano es tropical, así es de que siempre va a haber presencia de lluvia, no solamente de riego obviamente, sino constante. Entonces, lo primero y lo más importante es hacer un buen diseño de drenaje, obviamente un buen diseño de cable vías para sacar la fruta en tiempo y obviamente el diseño de riego. Miren ustedes, esta imagen la tomé porque es muy particular. Si ustedes se fijan, estas es arenas totalmente, arenas gruesas, con una retención de humedad muy baja, además de una capacidad de intercambio catiónico bajísima. Esto quiere decir pues, que estos suelos prácticamente no tienen de comida nada. Aquí nomás se desarrolla la planta y si no le das de comer se va a clorótica, ¿sí? Entonces, aquí se hizo riego por goteo y se tuvieron muy buenos resultados, ¿sí? ¿Qué se hizo? Pues se automatizó. Sí, se automatizó porque se tienen que regar hoy hasta 4 veces por día, 3 o 4 veces por día en la época más seca, ¿sí? Y si les hablo de riego, pues estoy hablando de nutrición, entonces se tienen que estar cuidando. Con esas condiciones, sí, obviamente, se hizo el establecimiento del cultivo, es planta in vitro, sí. Se estableció con suelo húmedo, pero en época de seca, ya casi entraba el tiempo de lluvias.
se fue y se desarrolló la planta, lo podemos ver acá. Las plantas se pegaron, se prendieron bien. Aquí tenemos esta otra imagen. En algunas partes se bordeó, en otras no, ¿sí? Por el tema de lo que se busca en el tema del drenaje, pero vean, las plantas con todas sus hojas enteras desarrollándose sin sigatoca, porque el riego por goteo, si algo nos favorece, es que no presenta sigatoca o la presenta muy baja. Además es orgánico, este es un proyecto orgánico, entonces no presentó sigatoca. Obviamente el manejo agronómico del rancho, de los especialistas que llevan a cabo el control de la sigatoca con un manejo muy particular de esta empresa, es lo más importante, porque ellos son los que saben hacer el manejo del control de la sigatoca. Determinaron que con el goteo sí habían bajado sus índices, pero ellos tienen su propio manejo muy especializado, muy profesional, que ellos saben cómo llevar a cabo su control orgánico, ¿sí? De sigatoca, ¿sí? Pero acá la clave es que con el riego por goteo no vamos a tener encharcamientos, no vamos a tener excesos de agua. Si ya de por sí en la época de lluvias tenemos presencia pues tenemos poder una precipitación de 80 milímetros en 24 horas y ahí vamos a tener una saturación. Obviamente son suelos arenosos, pero bueno, en otras regiones como en Tabasco podrían ser suelos que no tienen tan rápida permeabilidad. Entonces, colocar un sistema de riego por goteo nos va a ayudar a disminuir nuestros problemas de enfermedades que afortunadamente pues se pueden controlar con el goteo. Vemos la humedad se regula, además le permite a la planta esa necesidad que tiene de tener muy buen drenaje. El banano requiere muy buen drenaje tanto para la asimilación de los nutrientes como para estar haciendo la extracción del agua, ¿no? Favorablemente. Aquí podemos ver que la manguera queda íntegra, obviamente aquí la saqué para tomar esta fotografía, pero por ejemplo cuando se hace el control de malezas o se hace el desige, pues obviamente se tiene que tener observación de dónde está la manguera para no irla a dañar, ¿verdad? Pero la manguera queda íntegra, ¿sí? Este es un pequeño ensayo que se hizo con banano acolchado. Bueno, los rendimientos de estas fincas son muy buenos. Si alguien tiene interés en conocer un poquito más acerca de cómo les ha ido con ellos, pues con todo gusto podemos tal vez platicar un poquito más a fondo. Ellos sí andan en orgánico arriba de las 60 toneladas por hectárea al año, en orgánico. Entonces, sí, la verdad, gracias a dos cosas, al goteo propiamente y a la automatización, ellos han logrado trascender con el tema de riego por goteo aquí en México. Es esta empresa que todos sus técnicos son muy profesionales, son muy especializados, han logrado desarrollar ya con la información que ellos tienen, más con el manejo que hoy por hoy le están dando al goteo, una serie de bitácoras, una serie de trabajos que los ha hecho tener muy buenos resultados en las fincas. Obviamente, como en cualquier situación en la agricultura, hay riesgos, ha habido situaciones, pero la experiencia exitosa ahí está. Bueno, ya para no extenderme un poquito más, les voy a comentar el último punto, el digital farming. El digital farming, ¿qué es esto? Es justamente la automatización, pero trascendiendo un poquito más allá. Todo esto vinculado a la red, ¿sí? Hoy por hoy poder tener información en el celular o en cualquier dispositivo móvil para hacer la programación del riego. Y más aún, todavía más importante, miren ustedes, cuando ustedes compran un sistema de riego, no compran mangueras, no compran goteros, no compran aspersores, no compran tubería, no compran filtros. Ustedes compran capacidad de campo. ¿Qué es eso? La capacidad de campo es el punto óptimo de humedad en el suelo que la planta necesita tanto para su desarrollo nutricional como para las demandas hídricas. ¿Y cómo sé yo eso si estoy entonces en capacidades de campo? Con sensores, ¿sí? Y estos sensores ya desde tiempos más de 30 o 40 años, pues los conocemos, que es decirle al regador cómo está de humedad. O en banano es muy normal, ¿no? Ya estamos en marzo, abril y a las 2 de la tarde, aunque hayamos regado, a lo mejor si los riegos no han sido
los correctos, la planta se baja sus hojas. En banano eso es muy evidente. Pero eso no debería de estar sucediendo si yo controlo las condiciones de capacidad de campo en el suelo. Entonces, contar con tensiómetros, pues eso ya lo vimos en la agricultura de invernaderos, por ejemplo, a finales de los 80s. Hoy lo podemos ver en cualquier campo de agricultura a cielo abierto, los tensiómetros, que me indican, ¿sí?, los centibares, que es la presión, ¿sí?, que ejerce el agua cuando ya el suelo cuando ya necesita agua. Entonces es un tubo que tiene una cápsula que, si el suelo está perdiendo humedad, esta cápsula va generando un vacío y tiene un relojito, y ese relojito me va a mí indicando, por ejemplo, en suelos arenosos, si yo ya estoy en un 8 centibares, quiere decir que yo ya estoy más o menos seco. Eso hoy por hoy en la agricultura digital ya lo tenemos con sensores electrónicos que a través de la red y a través de internet lo podemos ver cada 5 minutos en mi dispositivo móvil. Entonces, si yo soy un inversionista o si yo soy el técnico encargado del rancho y de riego, lo único que alcanzo a ver es que en la mañana hayan programado correctamente, pero en la tarde voy a tener la posibilidad de conocer cuál fue la capacidad de campo que tuve a lo largo del día, o a lo largo de la semana, o a lo largo de todo el ciclo productivo, y poderle decir a mi encargado de riego, a ver, ¿qué está pasando? Aquí estuvimos 4 días fuera de capacidad de campo. Entonces ya podemos establecer que hubo una anomalía, se cayeron las cuchillas, hubo una bronca ahí con el pozo, lo que haya sido, pero yo ya puedo ver una gráfica, ¿sí?, que son los famosos KPIs. O sea, el KPI más importante en riego por goteo se llama capacidad de campo. Y si yo tengo un sistema de riego presurizado y no estoy midiendo cuál es la capacidad de campo, entonces tengo una camioneta que yo no puedo medir si voy a 20 kilómetros por hora o si voy a 40, o si me está dando un rendimiento de 8 kilómetros por litro o me lo está dando de 14, ¿verdad? Es bien importante y eso es solamente un factor dentro de la agricultura digital, ¿sí? En la agricultura digital, ¿qué es lo que podemos hacer? Desde una página de internet yo puedo estar haciendo la programación porque estoy conectado vía la red con todo mi hardware. ¿Qué es mi hardware? Pues la bomba, el filtro, la máquina de inyección de fertilizante, etcétera. Y además tengo información como la información climatológica. Tengo una estación climatológica, ¿sí?, que me está integrando a mí parte de los elementos que yo necesito para determinar cuál es la frecuencia de riegos. Y esto me va a dar a mí la posibilidad de estar generando gráficas, ¿sí?, de estar generando datos día con día, KPIs, indicadores, ¿sí?, de productividad, indicadores de rendimiento, porque es justo en riego por goteo medir el porcentaje de humedad en suelo, pero no nomás por medirlo, saber en qué porcentaje. Si yo tengo un suelo franco, yo debería de tener un 25% de humedad, pero eso no me lo va a dar más que cuando mandé a hacer mi análisis de suelo, que yo les comentaba al principio. Entonces empezamos a tener, voy a poner los KPIs más importantes del riego por goteo. Entonces sería número 1, la capacidad de campo, que me lo va a dar el digital farming. Número 2, la bitácora de trabajo, que es la determinación de la lámina de riego, y que obviamente con el digital farming yo lo voy a poder estar observando en mi computadora cuántos metros cúbicos estoy aplicando. Número 3, voy a conocer cuál es la aplicación de los fertilizantes y su frecuencia. Número 4, el tiempo de mantenimiento de mis equipos de mi sistema de riego, que ahí yo tengo una inversión. Y número 5, y no por eso menos importante, va a ser todas las demás prácticas que yo haga a través del sistema de riego por goteo. Hoy, ¿qué tenemos? No solamente es agua, no solamente es fertilizante, ya se conoce como el riego por goteo de tercera generación, lo que es la quimigación. ¿Qué es la quimigación? Poder aplicar fungicidas, poder aplicar otro tipo, hormonas tal vez, el desarrollo para mejorar el desarrollo radicular,
elementos que ya van más allá de las sales orgánicas, de las sales minerales para la fertilización. Pues bien, un poquito me pasé del tiempo, una disculpa. Con esto prácticamente estoy terminando la presentación. Este equipo que ustedes están viendo aquí es un controlador, ¿sí? Pero es la última generación de equipos que nosotros tenemos, es NetBeat. Este equipo me permite tener una gran cantidad de funciones: automatización de la fertilización, automatización del riego, monitoreo de la humedad en campo, conocimiento de las condiciones climatológicas, porque está conectado a una estación climatológica, y podemos también integrar un módulo que es el Crop Advisor, que es la parte agronómica que nosotros vamos a poder interactuar con ustedes para que en esta parte de postventa capacitemos a todo el equipo que maneja el sistema para estar dando fenológicamente las necesidades de agua, de nutrientes que se vayan requiriendo. Como les digo, las estaciones climatológicas. Bueno, aquí voy a poner mis datos en esta última diapositiva. Aquí viene mi teléfono celular, también es WhatsApp, donde dice M. Cualquier comentario lo pueden hacer a través del WhatsApp, pero yo les recomiendo que sea mejor a través también del correo de Netafim para poderlo vincular con todos los departamentos comerciales que pueden atender las diferentes regiones. Y bueno, con esto termino, Eli. Te dejo la palabra para preguntas. Sí, claro, muchas gracias. Como siempre, pues una excelente presentación y también como siempre hay preguntas, ¿no? Cualquier tema que quieran ver más de cotizaciones o si tienen algún proyecto, en el correo de Netafim México, como dice el Inge Efraín, los vamos a enviar con la persona que esté en su zona. Nuestros asesores comerciales están en todo México, pero necesitamos saber pues dónde están ustedes y cómo es su cultivo para poder asesorarlos, ¿no? Y comenzamos con las preguntas. Jesús nos pregunta, ¿cómo monitorear la humedad en el campo? Gracias, Jesús, por la pregunta. Prácticamente tenemos que identificar las texturas que tenemos en nuestro rancho. Si en mi rancho hay suelo arenoso y hay suelo franco arenoso, yo debería de tener un sensor en el suelo arenoso y otro en el suelo franco arenoso. Es una excelente pregunta porque me permite ampliar sobre el tema, que no lo amplíe tanto. El sensor lo voy a colocar a 20 centímetros y otro segundo sensor lo voy a colocar a 40 centímetros. Aquí tenemos unos equipos que los conocemos como Delta T, pero también tenemos un sensor que lo conocemos como el NetaCap, que es un bastón de aproximadamente 80 centímetros que me va a poder permitir a mí generar lecturas cada 10 centímetros. Lecturas de porcentaje de humedad y de temperatura. Ahora, lo más importante es que yo tengo que tener mi análisis de suelo para que me indique cuál es la capacidad de campo. Cuando nosotros mandamos a hacer un análisis de suelo físico-químico, además de la parte química de que me dé la textura, me va a decir cuál es mi capacidad de campo, mi punto de marchitez, ¿verdad? Y mi punto de saturación. Entonces, ustedes se fijan en su análisis de suelo, obviamente toda la parte química de los elementos, pero si ustedes se fijan en la parte de la información del análisis físico, viene capacidad de campo. Y si no es así, siempre pídanlo. Los laboratorios de prestigio siempre lo ponen. Ahí ustedes van a encontrar un valor. Como les digo, en suelos francos el valor debería de ser 25%. Suelos arenosos a lo mejor 11, 16. En suelos arcillosos a lo mejor vamos a estar en 45. Ese es el valor que yo tengo que buscar. ¿Y cómo se logra? Justamente con el programa de riegos. Este programa de riegos se diseña en función de todo el ciclo productivo, tanto del tamaño de la planta como de la época en la que nosotros estamos. Entonces hacemos el uso consultivo, que es un diseño que ya nosotros les presentamos a todos los clientes de los riegos, ¿no? Entonces, al momento de poder revisar la información, ustedes la van contraponiendo y se van dando cuenta si necesitamos hacer algún ajuste. Pero la respuesta corta sería
manden a hacer su análisis de capacidad de campo para ese valor es el que nosotros vamos a lograr. Hay una forma también con el equipo, con el mismo sensor, de llegar a determinar la capacidad de campo, que es justamente cuando el suelo ha perdido toda su humedad, llega un momento en que se establece y ahí generamos nosotros el indicador, ¿sí? Deja de perder humedad, vamos a decir, subimos a 60%, empieza a bajar. Si es un suelo arenoso, a lo mejor quedó en 18 y ahí se queda unas horas o tal vez un día, se estabiliza, pero si no regamos, sigue bajando. Entonces, si nosotros vemos esa gráfica, veríamos que donde se estabilizó un poco, ese es el valor de capacidad de campo. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Ya se animaron aquí los compañeros a seguir preguntando. Oscar nos pregunta, ¿cómo manejas el fertirriego en temporada de lluvias? Muy buena pregunta. Fíjense que justamente en el trópico húmedo, Tabasco, Veracruz, toda la península, ahí tenemos esta situación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Número uno, considerar en qué etapa pues, de desarrollo estoy. Vamos a pensar que estoy en una etapa de mayor demanda. Normalmente vamos a pensar en la zona más lluviosa, ¿no? En Tiapa, Tabasco. Tenemos 3 precipitaciones semanales de aproximadamente 70 milímetros. O sea, el suelo está saturadísimo, ¿sí? Acá lo que toca es una de dos, hacer la aplicación granulada o hacer la aplicación vía el sistema de riego. Lo normal es hacer la aplicación granulada, pero eso pues sería gastar en personal, lo mismo que es la agricultura tradicional. Si yo decido hacer la aplicación vía sistema de riego, entonces en el momento que platicamos con ustedes para diseñarles la tasa de inyección de fertilizante, vamos a hacer que, por ejemplo, ustedes puedan inyectar todo el fertilizante de 15 días en aproximadamente un par de días, ¿sí? Esas serían las dos posibilidades que tenemos, no solamente en bananos, sino en todos los cultivos tropicales. Poder hacer fertilizaciones. Muchas veces en un mes podemos tener unos 2 o 3 días de calma y esos son los días que aprovechamos. Pero ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? ¿Cuántos días pasaron desde mi última aplicación de fertilizante? Ya sea que haya sido una fertilización granular o ya sea que haya sido una fertilización de fertirriego. Si fue una fertilización de fertirriego, pues el volumen que se aplicó pues fue bajo de fertilizante. Entonces tal vez pasó un mes y yo no pude fertilizar. Acá lo importante es que hay que evitar que pasen más de 15 días para hacer una inyección de fertilizante. Entonces nosotros hay que considerar que, por ejemplo, cuando hacemos el diseño de la tasa de inyección, poder hacer la aplicación de fertilizante, de todo el fertilizante que la planta requiere en 15 días. Obviamente no son volúmenes tan altos porque si lo comparamos con fertilizaciones granuladas que se hacen, no sé, una cada 2 meses, pues obviamente hacer la solubilidad del fertilizante se puede manejar y es como lo hacemos. Muy bien, yo me imagino que muchas de las personas aquí tenían la misma pregunta porque pues el banano se da a veces en estos climas difíciles, ¿no? Que llueve muchísimo. Didier nos pregunta, si tenemos un sistema de riego por aspersión, ¿se puede incrementar la humedad relativa y con esto favorecer el ambiente para el tema de enfermedades foliares? Sí, justamente es lo que comentaba. Cuando ustedes tienen un sistema de riego por aspersión y lo comparan contra las enfermedades foliares, como la cigatoca particularmente, sí es evidente que donde hay riego por aspersión, la cigatoca se va a prender, eso es definitivo. En riego por goteo hemos observado que como se genera una menor humedad relativa, pues los índices de cigatoca o de enfermedades pues, foliares, fungosas, disminuyen. Habrá cultivos que el requerimiento es adverso, por ejemplo en berries o por ejemplo en zarzamoras, llega un punto en que la humedad relativa es baja y entonces se hace presente araña roja. Entonces ahí incluso ha habido necesidad de poner diseño para aumentar la humedad relativa. Pero nada que ver. En banano es una historia donde al incrementar la humedad relativa, en el caso del riego por aspersión,
y hay que decirlo, o sea, al final de cuentas yo creo que la mayoría de huertas tecnificadas en el país tienen riego subfoliar, como el que comenta. Y es una situación que se puede en futuros proyectos, pensando ya en ir tecnificando con goteo, ir mejorando esta opción, mejorarla en el tema de la nutrición y mejorarla en el tema de bajar las enfermedades fungosas. Bien, muchas gracias. Continuamos. Tienen unas preguntas desde el principio. Nos pregunta Jesús también que si la información climática que compartiste es histórica. Les comentaba que en CNA, si ustedes googlean, si están en México, googlean normales climatológicas de Teapa, Tabasco, de Manzanillo, Colima, de Tecomán, de Tecomán, de Tomatlán, Jalisco, etcétera, de Apatzingán, Michoacán, en la región donde estemos, les va a aparecer una lista de municipios y de estaciones climatológicas. Entonces, aquí estas estaciones climatológicas son históricas de los últimos, híjoles, no me quiero equivocar, pero por lo menos 30 años sí hay información climatológica de 30 años, de la mayoría de las estaciones del país. La verdad es un acervo que muy pocos países lo tienen, ¿eh? Aquí en México y a nosotros, pues para el diseño de los sistemas de riego, nos facilita mucho el diseño. Ya al momento de hacer las interpretaciones de riego día a día, es bien recomendable tener nuestra propia estación climatológica. Muchas gracias. Si tienen alguna duda con este tema, nos pueden escribir y les repetimos aquí cómo lo busquen, ¿no? ¿Qué más? Miguel nos pregunta, la planilla de siembra de banano, ¿cuántas hileras de plantas hay en los 2 metros entre las mangueras? Voy a manipular aquí tantito, Eli, ¿eh? Sí, claro. Para poner una... Ay, no me Está. deja. Es que les puse la diapositiva para que, bueno, de una vez les hago el anuncio, ¿no? Ese donde están los folletos. Ahí para que los vean y déjate pongo de nuevo la presentación. Ahí mero. Perfecto. Ok, gracias. Me voy a ir aquí para enseñar esta parte de la pregunta. Qué rapidito. Aquí ya me pasé. La pregunta me la repites, Eli, por favor. Ok, otra vez. La planilla de siembra de banano, ¿cuántas hileras de plantas hay en los 2 metros entre las mangueras? Una hilera, cada, en este caso, miren, tenemos 2 metros entre línea, ¿sí? Y después un espacio de 3 metros. No sé si por ahí queda respondida la pregunta. Yo me imagino que sí. Nada más un Es una repaso sola, aquí de... es una sola línea de plantas por cada 2 líneas de riego. Yo creo que sí. Bueno, Miguel, si aquí sigue, nos puedes poner un mensaje si tienes alguna duda extra que no se haya contestado con esta explicación. ¿Qué más? Nos pregunta Jesús que también, ¿cuál es la presión adecuada para el riego de banano? Muy buena pregunta. Miren ustedes, aquí justamente en el diseño, yo les comentaba que uno de los elementos pues, que tenemos que considerar es el emisor. El emisor que puede ser un gotero o un microaspersor o un aspersor, lo que ustedes estén manejando. Entonces, si es un gotero, en el gotero tenemos estas etiquetas y aquí vamos a tener las especificaciones de la presión requerida. No se alcanza a ver, sí, pero por ejemplo, en esta manguera podemos trabajarla con una presión de un 1.5 bar. Hay presiones mínimas y hay presiones máximas. En este caso, el diseño hay que hacerlo a la presión de trabajo. En el caso, por ejemplo, de otro tipo de emisor, como los microaspersores o los aspersores, pues las presiones van a ser mayores. Entonces, cada emisor va a tener un requerimiento de presión específico. Entonces, cuando ustedes consideren esto, tomen en cuenta lo siguiente. Si ustedes ponen un aspersor subfoliar, como el que estoy mostrando en este momento,
y se me está yendo la batería. Va a tener mayor presión. Si tenemos un microaspersor como el de acá, la presión va a ser mucho menor, y si tenemos un goteo, la presión obviamente muy baja a diferencia de los otros proyectos. Muy bien, ahorita te llevamos un cargador, no te preocupes. No te preocupes, ahorita arreglamos el problema, ya van para allá. Gracias. Luis nos pregunta, ¿cuál es el consumo de agua promedio que tiene la planta por hectárea o por planta? Buena pregunta. Por hectárea estamos hablando, disculpen, voy a conectar acá. Estamos hablando de que traemos un requerimiento de 8 milímetros por día, ¿verdad? Estos son 80 metros cúbicos, ¿verdad? 80 metros cúbicos por hectárea en su demanda máxima. Perfecto. No, lo bueno es que ya... Lo bueno es que ya me salvaron. Ahorita que estábamos viendo el tema de los emisores, aquí en los folletos, voy a poner otra vez esta diapositiva. Aquí en los folletos les dejamos las fichas técnicas de los productos que recomendamos que recomienda el Inge Efraín, principalmente para banano. Están los sensores, está líneas de goteo, hay aspersores, todo lo que tiene que ver con monitoreo, tenemos la estación meteorológica, filtros de arena, tenemos pues todo lo que necesitan para su sistema de banano. Ahí pueden encontrar los folletos y ahí tenemos, es la ficha técnica, entonces pueden encontrar las presiones, las distancias, todos los aspectos técnicos sobre los productos. Y ya, listo, continuamos. Te repito la pregunta. ¿Cuál es el consumo de agua promedio que tiene el cultivo por planta o por hectárea? Miren ustedes, por planta sería más o menos como 50 litros, pero el cálculo hay que hacerlo de acuerdo a la densidad que ustedes estén manejando. Yo, por ejemplo, en este ejemplo estoy manejando una densidad de 1600 plantas por hectárea. Gracias, Eli, me leíste la mente. Si ustedes se fijan aquí, le estoy manejando una densidad de 1600 plantas por hectárea, que está en esta diapositiva. Ahora, ¿de dónde viene este cálculo? Este cálculo viene de hacer un aporte de una lámina de 8 milímetros por día. 8 milímetros es el equivalente a 80 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, de ahí podemos sacar el cálculo. 80 metros cúbicos son 80,000 litros. 80,000 litros dividido 1,600 plantas son 50 litros por planta. Pero estos son datos teóricos, ¿eh? Hay que ver las condiciones. Obviamente es una planta adulta. Y hay que ver otras condiciones como la evaporación, que es lo más importante. Si ustedes me dicen, oye, pero es que en mi zona tengo una evaporación de 9 milímetros, pues entonces es la lámina que hay que reponer. Pero si ustedes ya vienen de no hacer riegos durante una semana, entonces la acumulación de los días sin riego, el suelo va perdiendo esta humedad. Pero a la pregunta, la respuesta es 8 milímetros por día, en el caso de que ustedes tengan una evaporación de 6 milímetros. ¿Sí? Se me apagó el micrófono. Muy bien, continuamos. Ahora sí ya me llegaron un poco más de preguntas. Nos preguntan también, el cultivo de banano, ¿cuál es la conductividad eléctrica de fertirriego máxima a aplicar? Y en las temporadas de invierno, ¿qué hay que tener en cuenta? Ok, miren, banano, si nosotros nos ponemos a analizarlo desde el punto de vista de fertirriego, pues podemos hacer, les voy a poner un ejemplo de lo que tenemos en realidad. Por ejemplo, tenemos un agua en uno de los ranchos con una conductividad de 0.7. La fertilización que estaríamos aplicando nos llevaría de 0.7, nos iríamos a 1.4, ¿sí? Un rango normal de nutrición. ¿Hasta cuánto me puedo ir? En una situación como la que nos comentaba nuestro compañero hace rato, de si yo tuviera que hacer una sola aplicación cada 15 días, pues a lo mejor incremento la conductividad hasta 3. Obviamente no es una situación favorable, ya estoy desmedido. Pero si esta conductividad yo la analizo
¿Cuánto subo la conductividad en la pasta saturada alrededor de la planta cuando hago una aplicación granulada? La salinidad se va a las nubes. Obviamente, el buffer del suelo permite que todas las condiciones de humedad que existen en ese momento pues se equilibren, ¿no? Además, pues en la agricultura tradicional las fertilizaciones 3 o 4 veces al año son sumamente salinificantes. Pero la respuesta del compañero sería en conductividad tal vez nos podríamos ir hasta 2.5. Yo digo 3, pero la verdad nunca lo he manejado. Con una tasa de inyección vamos a pensar, 15 litros por metro cúbico, tal vez podríamos llegar a, no sé, 2.3. Sería cosa de hacer el análisis. No llegamos a esos extremos y siempre, si se necesita hacer una fertilización cada 15 días, serán 3 o 4. Pero el estándar debería de ser pues andar en 1.4, vamos a decirlo de alguna forma, de acuerdo a la conductividad eléctrica que traigamos en nuestra agua. ¿Y cómo lo manejaríamos en invierno? Aquí tengo una duda. No sé si el compañero se refiere al invierno de Centroamérica, que es la temporada de lluvias, o al invierno en México, que pues obviamente es cuando no hay lluvias y lo que tenemos son fríos. El banano desafortunadamente se empieza a canelar. ¿Qué quiere decir? Pues que la fruta se hace café ya con 12 grados centígrados, ¿no? Podemos incluso poner sistemas antiheladas, que propiamente no son sistemas antiheladas. Es justamente para algunos casos que se han dado, sobre todo en las regiones donde no llueve tanto, como es acá en Jalisco, o puede ser en Apatzingán, que no están literalmente a nivel del mar, están como a 60 metros de altura sobre el nivel del mar. Podemos tener esas condiciones frías. Siempre el manejo de la humedad adecuada en campo, y sobre todo en el caso del goteo que estamos regando diario o por lo menos cada tres veces por semana, el hecho de tener humedad siempre en campo va a ser lo favorable, ¿verdad? Entonces la respuesta corta sería en invierno, si estamos hablando del invierno de México, que es justamente la baja de temperatura sin presencia de humedad, es no dejar de regar, siempre estar haciendo las aplicaciones de riego de acuerdo a la evaporación que tenemos en nuestra zona, ¿no? Muy bien, igual les recordamos, ahorita que están haciendo un poco de preguntas así más específicas, si quieren que les demos una asesoría completa con su proyecto de banano, ya sea que ya lo tengan, lo quieran rescatar o apenas lo estén pensando hacer, nos pueden escribir al correo de Netafim que les compartimos y ya les damos ahí una asesoría más completa y especializada a su caso. Miguel Ángel nos pregunta, en la aplicación de fertilizante por sistema de riego, ¿cuántos litros por hectárea debo aplicar y en cuánto tiempo? En litros por hectárea tendríamos que hacer referencia a la tasa de inyección nuevamente. La tasa de inyección es lo que yo les comentaba hace rato. Más o menos tener en cuenta si estás en la condición de humedad en Tabasco, si estás en la condición de sequía del Pacífico, lo que es Colima y Jalisco, la cantidad de fertilizante va a ser siempre mayor, ¿sí? En las zonas tropicales, en las zonas del trópico húmedo, vamos a decir 15 litros por metro cúbico. Si estás acá en Jalisco, pues a lo mejor con una tasa de inyección de, me voy a ir un poquito exagerado, 8 litros por metro cúbico, sería la cantidad de inyección que tendríamos que buscar. Y las horas, siempre hay que dividir nuestro fertirriego en 3 etapas. Una primera etapa que es la de presurización, o sea, que todo nuestro sistema tenga agua. Una segunda etapa es la de inyección de fertilizante. Y una tercera etapa es la de terminar de pasar todo el fertilizante que quedó dentro de nuestro sistema de riego, que salga del sistema de riego. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si tú estás regando 3 riegos de 8 horas, vamos a pensar que tú riegas lunes, miércoles y viernes, y estás regando 8 horas en cada riego.
Entonces, tal vez si tú haces 2 horas de presurización, 4 horas de fertilización y 2 horas para sacar tu fertilizante, esa sería más o menos la proporción de cómo manejarías agua fertilizante. En los equipos de programación de riego, de fertilización y de riego que les enseñaba hace rato, tenemos esa posibilidad. Al equipo le decimos, dame 2 horas de agua, 4 horas de fertilizante y que se abra el fertilizante, el tanque 1, 2 y 3 en tales proporciones. Y al final, ciérrame los tanques de fertilizante y dame 2 horas extras de fertilización. Obviamente esto lo puedes manejar de forma manual, nada más que metí el concepto de la automatización aprovechando tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna última pregunta que quieran hacer aquí al Inge Efraín? Esta que leí ya era la última que teníamos en la fila. ¿Cómo evalúo la cantidad de fertilizante aplicado contra lo que realmente aprovecha el campo? Lo primero que hay que tomar en cuenta es que tenemos que partir de un programa de fertilización, ¿sí? Este programa de fertilización parte de las unidades que yo quiero aplicar en campo, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo muy sencillo. Puedo aplicar de 190 a 350 unidades de nitrógeno, 90 a 140 de fósforo, 450 a 980 de potasio, 67 a 121 de calcio, 76 a 139 de magnesio. Esto obviamente son rangos, ¿sí? Si yo tengo mi análisis de suelo, entonces establezco mi programa de fertilización. Este programa de fertilización para el establecimiento, obviamente los primeros 9 meses del cultivo, ¿sí? Va a ser una fertilización específica para un desarrollo vegetativo que va a ser más demandante de nitrógeno, de magnesio, de azufre, tal vez una proporción de fósforo, una proporción de calcio. Pero una vez que ya la planta entra en parición, ya las necesidades de nitrógeno ya no van a ser las mismas que de potasio. Pero sin embargo, el cultivo, año con año, ya va a empezar a tener los traslapes, los que conocemos. Aquí en México les decimos la madre, el hijo y el nieto, por decir algo, ¿no? Que es tener nuestros tres estadios del cultivo y que se pueden estar traslapando a lo largo de las 52 semanas productivas. Entonces, llegamos, el primer año es el que hay que trabajar más vegetativo y hay que establecer pues que estamos más en fertilizantes de nitrógeno, de acuerdo a las unidades que yo quiero trabajar y de acuerdo a los rendimientos más o menos que yo estoy esperando, que también depende mucho a la densidad de plantas que yo voy a manejar, ¿sí? Aquí podemos ver cuáles son los kilogramos por hectárea de acuerdo a los rendimientos que yo estoy buscando. Entonces, de esta forma, yo hago mi programa de fertilización y yo digo, en el primer mes, vamos a pensar que yo ya pasé mi etapa vegetativa, ya mis plantas están en parición y entonces estoy ya en una fertilización donde tengo que dar de comer a las nietas, a los hijos y a los abuelos. Y de esta manera yo ya más o menos tengo NPK establecido, calcio, magnesio y todos los demás elementos. Y entonces yo establezco un programa de fertilización donde estoy cumplimentando todas las necesidades nutricionales, pero el siguiente paso es decir, ¿cuántas veces por semana voy a fertilizar? Lo recomendable es hacerlo en cada riego. Si tú vas a fertilizar 4 veces al día, como pasa con este rancho que les pongo de ejemplo, o como pasa con otras huertas, por ejemplo en Apatzingán, que se riegan 2 veces por semana en goteos, entonces, lo recomendable siempre es meter el fertilizante. Y de esta manera hacer la proporcionalidad de el fertilizante que yo voy a aplicar. Si yo voy a aplicar 3 veces por semana fertilizante, el año tiene 52 semanas, entonces estaría aplicando más de 150 dosis de fertilizante. Entonces yo podría tomar un rango, por ejemplo,
el que ustedes quisieran tomar de nitrógeno, fósforo y potasio y hacer una división. Esto es un poco más complicado de lo que estoy hablando porque tendríamos que tener una identificación fenológica del cultivo de cuántas plantas en qué meses están entrando en parición, ¿sale? Porque ya ven que nosotros amarramos de acuerdo a las semanas de producción y hay que estar viendo de acuerdo al crecimiento de la propia planta, si tenemos más plantas hijas, si tenemos más plantas paridas o si tenemos más plantas en diferentes etapas fenológicas. Pero yo creo que la pregunta se está refiriendo a cómo distribuimos toda la nutrición a lo largo del año. Y la respuesta sería, toma las unidades totales de todos los elementos que vas a trabajar. Si ya estás en etapa productiva, o sea, ya tienes traslape generacional de plantas, vas a hacer una aplicación distribuida, siempre y cuando, como les digo, es un poquito más complicado que eso, hay que identificar cuáles son mis periodos, ¿no? Obviamente por las condiciones ambientales voy a tener temporadas en el año donde tenga más apariciones que en otras, ¿no? Pues Inge, creo que ya no hay más preguntas. Te llegaron felicitaciones. Que muchas Gracias, gracias por tu excelente presentación. muchas Y pues sí, gracias. para nosotros siempre es garantía, ¿no? Pues muchas Gracias. gracias a todos por participar en este webinar. Parece que ya no hay más preguntas.